Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria. Profesor licenciado Rogelio Guerrero Luna. Semestre 4. Fecha: lunes 3 de junio. Buenos días. Esta es la unidad 3 de la materia de simulación. Mi número de control es 1738079 y la prueba que me va a tocar explicar es la prueba de aleatoriedad, el ejercicio número 1 de pruebas de frecuencia. Los datos. Primero que nada tenemos que identificar los datos que se integran en este ejercicio. Por ejemplo, en este caso sería el FOI, que es las siglas de frecuencia observada. La FEI o FEI, que es la frecuencia esperada. La inicial N, que es igual al tamaño de la muestra. La N minúscula, que es igual al número de los intervalos o subintervalos. Y la G, que es el grado de libertad. En este ejercicio tendremos como datos el número de columnas, que son 40, el tamaño de la muestra. La N minúscula, que es el número de los intervalos o subintervalos, que es 4. Y el grado de libertad, que está al 90%. Bueno, a continuación les explicaré por qué son todos estos y en dónde los vamos a utilizar. Bueno, en primera instancia tenemos la columna del FA, la frecuencia esperada, que la puedes tomar utilizando las siglas de N sobre N minúscula, que en este caso es 40, el número de los números de la columna, sobre 4. Y como en todos los casos se va a utilizar en el FEI, se pone el número de las columnas, que en este caso es 4, equivale al número de los intervalos o subintervalos. En la siguiente columna se puede apreciar el FOI, que como anteriormente lo habíamos dicho, es la frecuencia observada. Bueno, en este caso la tabla ya se encuentra llenada, pero les explicaré cómo podemos llegar a llenar este espacio de la tabla. Bueno, como continuación sería el número de los... Ok, creo que aquí cometí un pequeño error. No, la tabla está un poquito desfasada. Bueno, si lo tomamos así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta representa el número de datos que se encuentran en la línea FOI. En este caso son 9 columnas. Aquí en este otro son 13, aquí 11 y aquí 7 respectivamente. Bueno, ¿cómo llegamos a estos números? Los podemos conseguir mediante el número de espacio que hay entre 0 y un cuarto, y un cuarto, que en este caso lo divides los espacios de tiempo, que es 0, un cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos. En un cuarto lo divides y te sale 0.25. Estos que se encuentran en POI los puedes tomar de la tabla de la columna 1, como ya se mencionó anteriormente en la información previa. La columna 1 viene con sus 40 datos que están de este lado. Disculpen lo borroso de los números, es que tuve que hacerle zoom. Bueno, en este caso los enumeré para que sea más fácil encontrar y acomodar cada número en los recuadros del FOI. En este caso, la columna 1 es 0,
siempre que, antes que nada, siempre tienen que recordar que cuando utilizan estos números se le tiene que agregar un 0 punto antes de iniciar con el número como tal. ¿Por qué? Porque estos son fracción, o sea, es punto 0 3991, por así decirlo. Siempre antes de este número va un 0 punto para que la información se dé correctamente y se pueda acomodar como debería de funcionar. Porque en este caso, por ejemplo, 0.394, por ejemplo, que es la número 1, si no le pones el 0 punto, no cabría entre el 0 y el 0.25. Es por ello que tienes que poner el punto. Bueno, así es como se empieza el llenado de la línea FOI, utilizando los números que se dan al dividir la división, valga la redundancia, de los números, de los números de los intervalos o subintervalos. En este caso ya se encuentra llenada, pero si gustan pueden poner pausa para que puedan comprobar que efectivamente son los números que se encuentran en la columna 1. En este caso voy a dar un poquito de menos zoom para que se pueda apreciar mejor los números de la columna. En este caso, si subimos un poquito, vemos que el 0.03991 es el número 1 y se encuentra en la primera fila de FOI. El número 2, que es 0.38555, si nos podemos a buscarlo, se encuentra en la fila número 3 debido a que empieza con 38. Y como en este punto 0.25 es menor, entonces no es posible que quepa en la primera fila. Entonces pasa a la segunda, y en la segunda se podría decir que este es un 0.50. ¿Por qué no sale 50? Permítanme. Listo. Aquí es 1.50. Empieza desde 1.25. Bueno, otro error de desfasamiento. En este caso, el número 3, que es sí, aquí me equivoqué. En este caso, en la fila 2, que es 0.38555, se encuentra en la fila número 1. ¿Por qué? Porque aún no sobrepasa. Espera, no, en este ya sobrepasó. Se encuentra en la fila número 2, porque este pasa del 0.25 debido a que es un número mayor. Entonces se coloca en la fila 2 del FOI. A continuación se busca la fila 3, que se encuentra en la fila número 1, ya que el número 0.17546 se encuentra menor a lo que es el 0.25 que estamos buscando. Y así sucesivamente. Se buscan en los números aleatorios cuáles sobrepasan y cuáles no sobrepasan el número que se da al dividir el 2. 3 a la 4, 4 a la 4 y 1 a la 4, hasta que completes los 50 datos y llenes la tabla. Se pueden tomar un minuto, ponerle pausa a la información que se ha explicado para comprobar que cada número corresponde a la fila que se encuentra respectivamente. Ay, me equivoqué aquí. Son 40.
se encuentran los 40 datos en la tabla. A continuación, se toma la información de la tabla y con esta fórmula, la fórmula de x cuadrada igual a sumatoria de 1 por FO menos FE al cuadrado entre FE. ¿Cuál es FO? FO representa los números totales de la tabla, que en este caso este es FO. Sí, este es el número total de la tabla de los números que se encuentran en FOI. En el primer caso es 9, entonces se toma el número 9 menos 10. Se toma el primer número, que es 9, menos 10. ¿Por qué el menos 10? Porque si tomamos el número que se encuentra en FEI, que es 40, entre 4, da como resultado 10. En este caso lo puedes tomar así, te da un número entero. En este caso es 10. Bueno, se toma el número de FO, que es 9, menos 10, que es el resultado de dividir FEI, que es 40 entre 4, entre el número de resultado de FEI, y se toman todos los números de la columna FO, la columna FEI dividida FEI al cuadrado entre 10, y así sucesivamente con las cuatro filas. Como resultado da 0.1. Cuadrado entre 10, como resultado 0.1, y así sucesivamente con todos los resultados hasta llegar al número esperado. En este caso el Excel no me permite utilizar los ceros, me los comen, pero vamos a intentarlo. Es que 0.1 o 0.10, de cualquier manera va a funcionar. Todo es cuestión de cómo lo mire el Excel. Depende si lo tomas con 0.10 o 0.1. Sumas 0.1 más 0.9 más 0.1 más 0.9 te da 2. De cualquier manera, el 0 es simplemente porque en algunas calculadoras se da 0.9 o 0.90. Todo depende de cómo se dé la calculadora. Bueno, sumándolos te da igual a 2, que es el procedimiento que acabamos de hacer. A continuación se toma x a 2 sobre x a la n-1. En este caso es x al grado de libertad, que en este caso es 95. Y aquí se toma n, que es el número de intervalo. Se toma el número de intervalo y se resta menos 1. En este caso da igual a 95,3. Cuando tenemos este resultado, tenemos que buscar en el libro de simulación una tabla donde viene la distribución. Pues se busca como tabla C, tabla de distribución. En este caso tomamos el número 3, que es el que nos da el resultado de n-1, y el número 0.95, que es el grado de libertad. En este caso se hace la búsqueda del 3
y el 95. Fila, columna. Donde cruzan estas dos se encuentra el número total, o el número que equivale en distribución estos dos números, que en este caso es 0.35. Lo ponemos en nuestra sustitución, y x al cuadrado sería el número total de la fórmula que hicimos anteriormente, lo cual quedaría, en este caso, el resultado queda 2 es menor a 0.35, lo cual es equivocado, debido a que el 0.35 no puede ser mayor que 2. Entonces el resultado de esta información es igual a que no se cumple la hipótesis de que los números son pseudo aleatorios. Y así es como se realizaría una prueba de frecuencias utilizando las tablas y sus respectivos componentes.